Mauricio Rojas, este intelectual chileno tan interesante que fue diputado del Parlamento sueco, vivió en Suecia muy buen tiempo, y él escribe sobre la crisis del Estado benefactor en ese país tan emblemático al norte de Europa, ¿no? Eh, Ahí vemos una filmina que yo les había preparado sobre el texto. Rojas es un intelectual de entonces chileno que ya eh, tuvimos la oportunidad de conocer hace algunos años en Rosario, en un Liberty Fund Colloquium, hablando sobre Hayek. Y, y bueno, por supuesto, tiene una cierta militancia política en Chile durante los años de la UP, de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende. Eh, Se exilia en 1974 en Europa, particularmente viaja a Suecia, allí va a vivir muy buen tiempo, y finalmente va a militar en política, pero no por la izquierda, sino por el Partido Liberal. Eh, Va a tener un cierto desencanto con la izquierda después de la experiencia de la UP, y va a militar entonces en el Partido Liberal. Va a entrar al Parlamento sueco y bueno, se va a dedicar, por supuesto, a pensar en términos más bien liberales, críticos respecto al estado de bienestar que tanto tiempo particularizó la realidad política y económica sueca. Eh, Precisamente el texto que tienen ustedes para analizar, que es el de la revista Estudios Públicos, eh, comienza con una serie de perspectivas bastante novedosas, y críticas, por cierto, del bienestarismo sueco, adelantando que ya por el año en el que él lo escribió, el artículo, ya no regía el modelo maximalista del bienestarismo sueco, sino en realidad una versión absolutamente distinta que él llama sociedad del bienestar, desprendida de todo ese peso enorme que había tenido el Estado cuando él llega a Suecia en 1974. 20 años después, o 20 y pico de años después, la realidad era totalmente diferente. Así que es muy interesante el texto. Empieza así, pero por supuesto luego sí va a exponer acerca de los orígenes de esa versión maximalista del estado de bienestar sueco. Y ahí precisamente da una serie de pautas que tienen que ver con características estructurales de la economía sueca y de la historia tan particular sueca, que tienen que ver con un país que se fue estructurando sobre la base de la centralización monárquica, típica de muchos países de Europa, ya en el siglo XVI, con la familia Vasa, con Gustav Vasa o Gustavo I, que fue el rey que de algún modo eh, llevó adelante ese proceso de centralización y modernización estatal, unificación eh, del país en torno a la monarquía, siendo que era un país ya bastante homogéneo, ¿no? No tiene las características de otros países del norte de Europa. Y junto a ese papel de la monarquía, por supuesto una monarquía bastante conservadora, sobresale el rol de la Iglesia Nacional Sueca. Eh, Esa alianza entre la Iglesia Nacional Sueca y la monarquía de los Vasa va generando un perfil de país que va a ser la amalgama más apropiada, ideal, digamos, para la construcción del futuro estado de bienestar. Eh, Todos conocemos las guerras en las que protagonizó Suecia, siglo XVIII, siglo XIX, con los rusos, con Napoleón, el papel importante que tuvo en Europa, más allá de ser un país relativamente pequeño del norte de Europa, alejado, en todo caso, del continente, eh, pero, bueno,
amén del papel de la monarquía y amén del papel de la Iglesia sueca, hay que destacar que la sociedad civil sueca tampoco se caracterizó nunca por un papel activo. Y eso tiene que ver con un campesinado bastante homogéneo, un país de campesinos realmente, eh, pero sin demasiada presión o lobby sobre el poder político. Insisto, una monarquía bastante dura, bastante poderosa, bastante conservadora. Hasta llegar en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Suecia empieza un proceso de industrialización bastante temprana, tal vez similar, paralela a la alemana, exactamente en 1864. Eh, Esos tres componentes, o esos cuatro componentes en todo caso, la monarquía absolutista sueca, la Iglesia Nacional Sueca, un campesinado bastante pasivo y un proceso de industrialización que va a catapultar a Suecia prácticamente a la década del 30, ya en el siglo XX, como uno de los países más adelantados en términos industriales de Europa, van a constituir la materia prima ideal para la construcción de ese modelo bienestarista que se va a forjar y se va a consolidar hacia 1932 aproximadamente, cuando se produce la hegemonía del Partido Socialdemócrata, eh, que va a gobernar Suecia desde exactamente 1932 hasta los años 70, ¿no? Casi 4 décadas de hegemonía socialdemócrata, lo cual les da a ellos el tiempo suficiente para modelar el sistema de seguridad social tan universal y tan omnicomprensivo y tan generoso que va a hacer de Suecia un país, entre comillas, modelo en ese sentido. Aunque a Clara Rojas, al principio, el esquema que los socialdemócratas habían pensado para Suecia en términos de bienestarismo no era tan fuerte como se fue dando, sobre todo a partir de la década del 60. Y en gran medida esto tiene que ver con la influencia creciente de algunos intelectuales, como Alba y Gunnar Myrdal, o Myrdal, que van a gravitar sobre la élite del partido, digamos, para eh, generar ese modelo tan maximalista del bienestarismo sueco. Eh, Rojas también da algunas precisiones respecto bueno, algunas cercanías de ese bienestarismo, desde la cuna hasta la tumba, eh, que tienen relación con algunos principios que aplicaron los nazis en Alemania, la Alemania de Hitler, desde la década del 30 hasta 1945, final de la guerra. Eh, pero bueno, más allá de eso, más allá de esos detalles, eh, incluso hay algunas películas que plantean esto, digamos, algunas películas en el cine europeo, en el cine sueco, que plantean algunas vinculaciones entre el modelo eugenésico, digamos, de, de manipulación genética y demás, eh, que tienen que ver con el fortalecimiento de esa sociedad tan homogénea que tiene Suecia, en todo caso un perfeccionamiento de esa sociedad homogénea, en términos parecidos a los que va a aplicar el nazismo, eh, lamentablemente con la población judía. Bueno, más allá de esos detalles, digamos, me parece que hay que recordar entonces, o hay que subrayar en todo caso, la importancia de estos intelectuales en la conformación de ese modelo bienestarista maximista. Lo cual va a arrastrar en términos económicos a una enorme presión impositiva que va a llegar a 56,2% del PBI. Es una de las presiones impositivas más altas de Europa, claramente.
y a un nivel del gasto público enorme, que va a crecer del 50, 60 al 72,8%. Eh, Todo ello, por supuesto, eh, termina eclosionando. En el medio está la muerte de Olaf Palme, que es el gran dirigente socialdemócrata, en un crimen que tardó bastante en ser dilucidado, de hecho, hace poco tiempo lo fue, eh, lo cual revela, bueno, estamos hablando de una sociedad desarrollada, un país desarrollado, una sociedad con un modelo de bienestar muy elocuente, una democracia bastante estable, un modelo parlamentarista también con cierta alternancia en el poder, más allá de esas décadas de hegemonía de la socialdemocracia. Y sin embargo, bueno, vemos cómo el Poder Judicial sueco tardó muchísimo tiempo en resolver el crimen de una de sus personalidades o uno de sus líderes políticos más importantes de la historia sueca reciente. Eh, Vuelvo a la trayectoria, digamos, por qué en Suecia eclosiona, digamos, explota o implota en todo caso el modelo bienestarista? Bueno, en gran medida dice Rojas porque hay una serie de factores allí que coadyuvan a eso. Por ejemplo, el tema de que la sociedad sueca ya no era, en los años 90, fines de los 80, la sociedad industrial que había generado el modelo que de algún modo le dio la base al bienestarismo sueco, le dio sustento al bienestarismo sueco. Ya la economía sueca ya no se movía en torno al peso de la industria, sino como casi todos los países del mundo, incluso los no desarrollados, había un alto porcentaje del sector servicios. Entonces, al no existir esa relación formal, digamos, este, para toda la vida, en una misma empresa, en un mismo establecimiento fabril, en una misma fábrica por parte de los trabajadores, ustedes saben que el sector servicios es mucho más dinámico, mucho más cambiante, digamos, con su perfil de negocio y demás, y esto hace que, por supuesto, haya entrada y salida, más allá de las rigideces o las regulaciones laborales que pueda haber, haya entrada y salida de trabajadores relativamente de manera continua. Bueno, la crisis entonces de ese modelo industrial conllevó a la erosión de uno de los principios que había llevado justamente a sustentar el modelo bienestarista. Así que ahí hay un factor importante. Otro factor importante es el peso de la presión tributaria, por supuesto, era notable, que hizo que ahuyentara, digamos, una gran cantidad de ahorro sueco hacia otros países. Todos conocemos, porque Suecia también es un país muy importante en lo que es la música pop, el rock pop, y todos sabemos, incluso el deporte, ¿no? Todos sabemos la gran cantidad de suecos famosos que se fueron de Suecia a otras latitudes, digamos, quejándose por justamente el gran drenaje de recursos hacia el Estado de las riquezas que individualmente habían logrado estos famosos, digamos, ¿no? Eh, el caso que yo recuerdo más por el tenis es Bjorn Borg, por ejemplo, que creo que se mudó a Mónaco, y así sucesivamente, muchos cantantes, artistas, deportistas, imitaron la conducta de Borg, y por supuesto la misma empresa, ¿no? Eh, Hago un paréntesis ahí. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Suecia se mantuvo neutral, digamos. No fue invadida por los nazis, se dice que muy por debajo de la mesa Suecia pactó, digamos, la posibilidad de que no fuera invadida a cambio de la entrega mineral de hierro, que fue muy importante para la Alemania nazi, para la fabricación de sus armas, de sus tanques y de bueno, de toda la industria armamentística, digamos, que hizo Alemania por aquellos años tan poderosa, ¿no? O sea que
podría decirse que hay como una especie de pecado venial por parte de Suecia, no obstante que se mantuvo al margen de la guerra. Y no obstante que hubo algunos luchadores individuales, digamos, suecos, a favor del bando aliado y algunas ayudas, digamos, en Suecia, por ejemplo, con los judíos y demás. Pero bueno, vuelvo al relato de- de Rojas, que tiene relación con otro de los factores del cansancio de la gente respecto al modelo bienestarista, es decir, la gran cantidad de colas para recibir los seguros sociales, la burocracia, el hecho del intervencionismo político, porque hay que, hay que remarcar que detrás de cada ayuda social o cada ayuda estatal también hay una influencia de tipo política, es decir, la cercanía o la menor o mayor cercanía con el poder posibilita el acceso a... No obstante que estamos hablando de una sociedad y de un país, de un Estado que, por supuesto, es mucho más ordenado que cualquier país latinoamericano, que Argentina y demás, que tiene una burocracia moderna, profesional y demás, pero aún así, en ese contexto, siempre hay que caer en algún padrinazgo político. Entonces, la sociedad, amén de que se había caído el modelo industrialista, amén de que la presión tributaria ya era agobiante, también existía cierto cansancio de la gente, de la sociedad, para con ese modelo, digamos, de intermediación. Y esto, bueno, claro, revela que aun cuando el Estado te garantice todo, también la sociedad en algún punto pierde no solamente incentivos, sino te- entra a desganarse y termina deslegitimando el modelo. Así que en términos cuantitativos, en términos estadísticos, el colapso se va a producir entre 1990 y 1994. De hecho, ahí eh, empieza un gobierno conservador. Ya habían perdido los socialdemócratas antes, pero bueno, muy poco tiempo recuperaron el poder. Y en el 91 gana Carl Bildt, y Carl Bildt, que es el Partido Conservador, que bueno, duró muy poquito, 91, 95, 91, 94. El Partido Conservador se había hecho más liberal, digamos, entonces define una serie de políticas que van a tratar de revertir ese colapso que se produce en el 90. Colapso que, para seguir eh, dando una idea, una magnitud de esa caída, bueno, Suecia tiene 12,6% de desempleo, una deuda fiscal que es cada vez mayor, una tasa de interés que sube al 500% anual, como dice ahí la Filmina, y bueno, claramente fuga de capitales y demás, lo cual hace que prácticamente el Estado caiga en una especie de situación de quiebra, ¿no? Entonces, Bildt va a tratar de remontar ese esquema, va a generar un ajuste del sector público bastante importante, un ajuste de los gastos, un ajuste del seguro social, y va a introducir por primera vez una serie de mecanismos de cierta libertad de elección, al estilo Friedman, digamos, libertad de elegir, que tienen que ver con reformas de tipo estructurales, por ejemplo, la introducción de vouchers o de subsidios a la demanda en materia educativa, la posibilidad de la provisión de servicios de salud por parte de entidades prestadoras privadas, en alianza con el sector público, por supuesto. Eh, y bueno, ahí hay una serie entonces de reformas bastante profundas que introducen la posibilidad de la desmonopolización del modelo bienestar. Y esto, bueno, los frutos no los va a ver Bildt. Paradójicamente, en el 96 va a ganar Goran Persson, que es el otro líder socialdemócrata, heredero de la tradición de Las Palme,
pero que lejos de volver al esquema de Las Palme va a continuar el legado de Bill. Y eso también es bastante revolucionario, es decir, reformas que introduce el Partido Conservador, que se había hecho más liberal, y ahora el Partido Socialdemócrata, que lejos de volver al esquema anterior, va a retomar, digamos, el programa que había aplicado Bildt, que es del partido opositor. Aún así, bueno, por supuesto, Mauricio Rojas explica sobradamente cómo funciona el esquema de vouchers. Yo en clases anteriores ya lo expliqué. De ningún modo es un sistema de privatización de la educación ni nada por el estilo, simplemente es la introducción de incentivos que tienen que ver con la libertad de elección, una serie de controles, un esquema de información por parte del Estado, concretamente funciona dividiendo el presupuesto por cada uno de los alumnos que entran al sistema educativo. El Estado provee un cheque a cada familia y cada familia elige la escuela o el establecimiento escolar. Es un sistema de educación pública con la posibilidad también de algunos establecimientos privados. Y entonces el cheque va direccionado al padre para que él pueda pagar la educación de sus hijos. Con lo cual se gana, por supuesto, se asegura en todo caso la inclusión, pero con un esquema de competencia que no existe cuando el subsidio es a la oferta. No hay peso de los gremios ni otras intermediaciones que no son deseables, tampoco hay esquemas de corrupción. Acá hay una gran supervisión por parte del Estado que da la información correcta, concreta, año tras año, de cuáles son los establecimientos que están brindando los mejores servicios educativos. Entonces, eso direcciona de alguna forma la demanda educativa. Y estamos hablando de una sociedad muy inclusiva, digamos, donde, claro, el maximalismo del bienestarismo había conducido a una igualdad para abajo, digamos, una igualdad hacia abajo, en el sentido de méritos, y, y eso era lo que de algún modo estaba en cuestionamiento, ¿no? Entonces, este esquema de mayor libertad de elección favorece el dinamismo, la innovación, y esto es lo que realmente va a ser la base del triunfo político, ideológico, digamos, de las reformas de vida. Subsisten, como dice ahí en la filmina, y con esto voy terminando, subsisten algunos problemas que tienen que ver con, eh, desde el año 2000, 2001. Bueno, por supuesto, el gasto público bajó del 72,8 al 50, o sea, se mantiene relativamente alto, eh, pero, digamos, hay problemas que tienen que ver con sistemas bancarios, con cómo resiste, bueno, el sistema bancario se fue privatizando, por supuesto, pero bueno, el gran problema tiene que ver con el modelo laboral y el modelo de financiamiento de todo este esquema, ¿no? Porque en realidad no es que se abolió el Estado benefactor, sino que se lo reconvirtió en todo caso para hacerlo menos pesado, menos anquilosado, y sin embargo el problema subsiste en cuanto a su financiamiento, eh, porque no hay una renuncia de la sociedad sueca a ese modelo, por supuesto, de ninguna manera. Sí existe la posibilidad entonces que la sociedad haya retomado cierto papel protagónico de ese modelo. El tema, vuelvo a repetir, es el financiamiento. Entonces ahí nos encontramos con un problema de tipo estructural que afecta a casi todo el mundo desarrollado, ¿no? Una cierta parte del mundo subdesarrollado, que tiene que ver con la transición demográfica, es decir, con la cantidad de personas que se necesitan de edad laboral para financiar los sistemas, por ejemplo, del seguro jubilatorio. Entonces, ahí Suecia tiene un grave problema estructural, porque por supuesto hay baja tasa de natalidad, o nula tasa de natalidad, hay muchísima, muchísimo impacto de la revolución feminista, la mujer trabajando, independiente,
y la vida del hombre, que es promedio, cuantitativamente, menor que la de la mujer. Entonces, todo eso hace que, y la ausencia, por supuesto, del viejo modelo industrialista, todo eso hace que se genere una especie de cóctel explosivo que impide, digamos, un financiamiento a largo plazo asegurado. El único factor ahí que podría incidir para que esto cambie es la inmigración. Y de hecho Suecia ha recibido mucha inmigración en las últimas décadas. Ahí, ¿cuál es el problema? El problema en todo caso es la convivencia cultural, ¿no? Y eso también lo hemos visto en Suecia y en el resto de los países escandinavos, la gran cantidad de problemas políticos que tienen que ver con la convivencia entre, por ejemplo, las minorías musulmanas y el grueso de la población sueca. Entonces, la conformación de partidos, de estructuras políticas que son xenofóbicas y las discusiones en la prensa respecto a los problemas que se suscitan. Cita hay un caso Rojas de dos estudiantes que querían estudiar, dos estudiantes musulmanas que querían estudiar con las libertades con las que estudia cualquier chica sueca y bueno, las libertades que tuvieron dentro del seno de su comunidad. Entonces, todas estas cuestiones, claro, impiden de alguna forma trasvasamiento limpio, transparente, exento de problemas, exento de dificultades, como uno desearía, pensándolo en términos de soluciones prácticas para el problema demográfico jubilatorio que tiene Suecia. Uno de los aspectos también una de las consecuencias no queridas de la reforma de Carl Bildt fue el tema del aumento de la tasa de ausentismo. El, el sueco, bueno, se había acostumbrado, digamos, a un modelo bienestarista que lo cubría totalmente, entonces lo que se notó cuando él realizó los ajustes que comentamos es una fuerte explosión de la tasa de ausentismo laboral, y esto revela, bueno, lo que todo sistema bienestarista acarrea, es decir, la baja de la disciplina o la ética del trabajo, la disminución de la ética del trabajo, la gente no quiere trabajar, eh, y entonces, bueno, se fuerza o hay un esquema de ausentismo que lamentablemente es difícil de eliminar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos de los dilemas que tiene Suecia a futuro, que está viviendo en el presente y que tiene a futuro, si quiere conservar ese esquema tan ambicioso de Estado benefactor. Lo interesante, con esto termino, es que ustedes vean, la- bueno, que aquel Estado benefactor del cual Suecia ha hecho gala mucho tiempo, muchos intelectuales lo referencian como su verdadero modelo, ya no existe más, ha generado un modelo de competencia que ha sido muy interesante y aún así los problemas, algunos problemas de tipo estructural, subsisten. Eh, Comentario muy pequeño final respecto a Suecia y la pandemia. Bueno, todos sabemos que Suecia precisamente, paradójicamente, ha tenido un modelo de- de lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, que ha sido objeto de discusión en todo el mundo, no solamente en la Argentina, producto de que el presidente Alberto Fernández lo referenció como un mal ejemplo al principio de la cuarentena. Él estaba a favor de una cuarentena más dura, así como aplicó, por ejemplo, Noruega y Suecia. Suecia, como ustedes saben, dejó abiertos muchísimos sectores de la economía, bares, restaurantes, la gente, mientras acá estábamos en plena cuarentena dura y buena parte de Europa, Suecia decidió, eh, en gran medida por influencia del jefe de epidemiólogos del Estado sueco, Anders Tegnell, decidió eh, luchar contra la pandemia de una manera bastante liberal, entre comillas, las escuelas abiertas, bueno, toda una serie de actividades que los suecos
no se resignaron a perder. Que tiene que ver, cuidado, tampoco, no estrictamente con principios o ideología liberal, sino en todo caso con, con aspectos del bienestarismo que nosotros aquí mismo no conocemos. Por ejemplo, yo recuerdo, porque hicimos un video respecto al caso sueco en su momento, que pueden consultar en YouTube. eh, Recuerdo que uno de los aspectos a tener en cuenta es la cantidad de ancianos que ellos tenían. Entonces, ellos tenían la opción de internar esos ancianos en el sector hospitalario, el sector asistencial formal, ¿no? Y, por supuesto, casi todos esos ancianos estaban en geriátricos. Entonces, ellos tomaron la decisión de dejarlos ahí, directamente, dejarlos ahí. Y claro, la atención en los geriátricos no es como la atención hospitalaria, entonces se iba muriendo. Claro, entonces los primeros números que muestra Suecia son números bastante escalofriantes, ¿no? Porque pareciera que en realidad eh, estaba explotando la pandemia en Suecia producto de la liberalización. Y resulta que en realidad está explotando producto de esa decisión que ellos toman de una manera bastante dura para evitar que colapse el sistema asistencial, para no ocupar todas sus camas. Estamos hablando de un sector público hospitalario muy grande, pero al mismo tiempo, en caso de una epidemia como esta, de una pandemia como esta, relativamente bajo presión, entonces ellos deciden que se mueran, digamos, en los geriátricos. Es una decisión dura, por supuesto, una decisión que muchas culturas no sé si la aceptarían como la aceptaron ellos. Y también es cierto que había diferenciación entre el comportamiento frente a la pandemia de Estocolmo respecto al resto del país, ¿no? Los mayores detalles lo pueden consultar, insisto, ahí en el YouTube. Eh, entonces, finalmente, más allá de la creencia de los suecos en inmunidad de rebaño o no, en lograr la inmunidad de rebaño, bueno, la cantidad de contagios que ha tenido Suecia y la cantidad de muertos es inferior, por ejemplo, al caso argentino. O sea, podría decirse que finalmente Fernández se equivocó respecto a Suecia. Fernández y mucha gente, no estoy poniendo énfasis solamente en el presidente argentino. Eh, Me parece que se subestimó, digamos, el modelo de lucha contra la pandemia por parte de los suecos. Modelo que también recibió críticas, aclaro, por parte de los otros países escandinavos, ¿no? Eh, Así que realmente es muy interesante el caso sueco por partida doble, por todo esto que describe Rojas respecto al estado benefactor y respecto a esta particular mirada que tuvieron los suecos en relación al tema del COVID-19.